que estamos leyendo, Pablo está diciendo estas palabras, hermano. Mire, cuando usted es espiritual, cuando usted es una persona espiritual, usted tiene la capacidad de examinar las cosas. Diga conmigo, examinar. Otra cosa bien importante, mire, cuando Pablo dice que el que es espiritual, él juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Pablo está diciendo, usted cuando es espiritual tiene algo que se llama discernimiento. Hermano, digan discernimiento. El discernimiento que él da, el discernimiento me sirve para yo saber qué es bueno y qué parece bueno pero es malo. Escucharán con atención. El discernimiento no es simplemente la capacidad de saber que esto es bueno y esto es malo, no. El discernimiento es más profundo. El discernimiento es la capacidad, hermanos, de mirar las cosas que parecen buenas pero que son malas. Eso es el discernimiento. Es más profundo que simplemente decir esto es negro y esto es blanco. Es más profundo. Cuando Pablo dice que la persona que es espiritual juzga todo, lo que él está diciendo es que tiene la capacidad de discernir las cosas, tiene la capacidad de examinar las cosas. La Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice el que es espiritual juzga todo. Porque muchas veces pensamos que Pablo está dando a entender que uno tiene que criticar y condenar. No, ahí no está hablando Pablo de eso. Está hablando de que la persona que es espiritual tiene discernimiento, tiene otra cosa bien importante, escudriña las cosas, hermano. Mire, la persona cuando es espiritual tiene estas tres virtudes: examina las cosas, tiene discernimiento y escudriña las cosas. Hay personas, hermano, que todo lo que les dicen se lo creen. Esas son personas que se las lleva, hermano, el viento como una hoja seca. El que no tiene, hermano, el poder para escudriñar la palabra de Dios, fácilmente va a ser engañado por cualquier persona que tenga un error. Pablo, les voy a decir esto, hermanos, cuando está hablando de la persona espiritual y luego dice, pero el espiritual, mire, hermano, como termina diciendo el versículo, no es condenado por nadie. Les voy a explicar, ¿verdad? ¿Por qué una persona espiritual, según Pablo, no es condenada por nadie? Les explico, ¿verdad? Cuando Pablo dice estas palabras, Pablo está diciendo esto, ¿verdad? Yo le voy a poner un ejemplo a usted para que me entienda. Yo, hermanos, puedo entender lo que un niño hace y puedo razonar lo que un niño hace, pero un niño no puede razonar y no puede tener la capacidad suficiente para entender lo que yo hago. Cuando Pablo dice, hermano, que el espiritual no es condenado por nadie, ¿sabe qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo algo bien importante, y es que una persona, hermano, que está sin Cristo, no entiende, no comprende los misterios de Dios. Y como no comprende y no puede entender los misterios de Dios, la persona no tiene la capacidad de decirle a usted lo que es verdadero o lo que es falso. Por eso dice, el hombre natural no percibe lo que es espiritual. Le voy a poner el ejemplo. Usted le puede explicar a su hijo algo, pero él, si es pequeño, no le va a entender lo que usted le explique, si es complejo. Eso es lo que dice Pablo. El espiritual no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque una persona espiritual se rige por el criterio de Dios. La persona que es espiritual es regida por el criterio de Dios. Pongo este ejemplo. Cuando una persona, hermano, va a un museo o va a una exposición de arte, mira, hermanos, que hay pinturas, hermano, que las pintó Leonardo da Vinci, hay pinturas que las pintó, hermano,
gente muy famosa y vale 5 millones de dólares, vale 10 millones de dólares, vale 50 millones de dólares, una pintura. Una persona que sabe de arte, cuando mira una pintura de esas, la persona entiende el valor de esa pintura y entiende el arte. Pero una persona que no tiene entendimiento de arte, no entiende de pintura, para él no vale esa pintura nada. El criterio de esa persona, yo que voy a dar, por eso todo es poco de plata. Como decir, la persona que no entiende de arte no juzga con sabiduría el arte porque no sabe qué es el arte. Y Pablo está diciendo, el espiritual no puede ser juzgado por nadie, porque el que es carnal, ¿cómo juzga el espiritual si no entiende que es lo espiritual? Eso es lo que Pablo quiere decir. Cuando Pablo dice que el que es espiritual no es juzgado por nadie, lo que Pablo está diciendo es, una persona que no tiene la revelación del Evangelio no puede juzgar a alguien que tiene la revelación del Evangelio, porque no comprende el criterio del Evangelio, no comprende la revelación del Evangelio. Eso es lo que Pablo quiere decir, para que usted comprenda qué fue lo que quiso decir Pablo. Si usted no sabe de arte, para usted una pintura de 5 millones de dólares, usted dice, eso no vale ni 100,000 pesos, porque usted no sabe de arte. Pero el que sabe de arte, sabe que eso es muy caro. El que es espiritual entiende los misterios que Dios le ha revelado. El que no es espiritual no puede entender los misterios de Dios, por lo tanto no puede juzgar porque carece de discernimiento espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora vamos a empezar, hermanos, a hacernos una pregunta, y es la siguiente. Si tuviéramos que escoger entre tener un ministerio poderoso, si tuviéramos que escoger entre tener dones del Espíritu Santo y si tuviéramos que escoger entre tener fruto del Espíritu Santo, ¿qué escogeríamos? Voy a ponerles un ejemplo. Ministerios. En la Biblia se habla de los reyes. Tenían, hermanos, un llamado para gobernar una nación. Dones. Cuando usted va a la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encuentra los dones que el Espíritu Santo le proporcionaba a sus hijos para que los utilizaran para la edificación de las personas. Pero también, hermano, encontramos en la Biblia los frutos que tienen que ver con el carácter. Si usted, mi hermano, tiene que escoger entre tener un ministerio poderoso o tiene que escoger entre tener dones del Espíritu Santo y tener el fruto del Espíritu Santo, ¿qué escogería usted? ¿Los ministerios, los dones o el fruto del Espíritu Santo? Hermano, escuche con atención. Lo más importante en la vida de un cristiano no es el ministerio que la persona tenga. Lo más importante en la vida de un cristiano no es los dones que posea. Lo más importante en la vida de un cristiano es el fruto que la persona tenga, porque el fruto tiene que ver con el carácter que la persona tenga. Ejemplo, Saúl tuvo el ministerio de ser rey, pero no tuvo el carácter para mantenerse en el llamado de Dios. Sansón tuvo el ministerio de libertador, pero no tuvo el carácter, no tuvo el fruto, no se pudo mantener. Hermano, Salomón tuvo el don de la sabiduría y no hubo hombre tan sabio como él en su tiempo, pero le faltó el carácter que es el fruto y no se pudo mantener. Si a usted le toca escoger entre ministerios, dones y frutos, siempre escoja los frutos, porque eso es lo que lo va a sostener a usted. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Ahora voy a entrar en una parte que es bien profunda de esta enseñanza y quiero que coloquen atención para que no se confundan. Conceptos que algunos tienen sobre qué es una persona espiritual. Voy a enumerar algunos conceptos que algunos manejan y creen que esto define una persona espiritual. Primer
concepto que muchos tienen. Una persona espiritual es una persona que habla harto en lenguas. Hermano, a mí me costó mucho tiempo entender esto, pero al final lo entendí. Se lo digo con sinceridad. Cuando yo inicié el Evangelio, yo pensaba, hermano, que entre uno más hablara en lenguas en la iglesia, yo pensaba que lo hacía más espiritual eso a uno. Pero con el pasar del tiempo, estudié la Biblia y el Señor me mostró que hablar en lenguas edifica, que hablar en lenguas edifica a la persona. Pero Dios me mostró que hablar en lenguas no significa que usted sea una persona espiritual. Usted puede hablar en lenguas en la iglesia, porque el Señor dice que no se impida hablar en lenguas, dice a través de Pablo. Pero óigame con atención lo que le dice el Señor en esta noche. Primera de Corintios 13:1, mire, si yo hablase en lenguas humanas son las que estamos hablando ahorita, y angélicas, oiga, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, gloria a Dios, y címbalo que retiñe, y sigue. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y se tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada soy, dice, nada soy. Hermano, mire, en la iglesia usted puede hablar en lenguas, claro que sí, y cuando quiera hable en lenguas según el Espíritu le dé que hable, pero hablar en lenguas no significa que usted sea espiritual. Hay personas que han pensado que si usted habla en lenguas cuando está predicando, eso lo hace espiritual. Si usted habla en lenguas cuando está cantando, eso lo hace espiritual. Eso es falso, hermano, porque Pablo dice, usted puede hablar lenguas humanas, usted puede hablar lenguas angélicas, pero si usted no tiene amor, de nada le sirve hablar las lenguas que hable. Pablo dice, usted puede tener una fe tan grande que traslade los montes cuando usted lo declare con la palabra, pero si usted no tiene amor, nada soy. Hermano, hablar en lenguas es doctrina de la iglesia Pentecostés, sí, pero no es garantía de que usted es una persona espiritual. Yo vengo de una iglesia, hermanos, donde muchas personas que empezaron conmigo el Evangelio hablaban en lenguas, hermano, mejor dicho, hasta por las orejas hablaban en lenguas. Y vengo de una iglesia donde hay personas que yo nunca las oí hablar en lenguas. Hay un diácono de la iglesia que aún persevera. Ese diácono yo jamás, nunca lo vi hablar en lenguas, nunca lo vi hablar en lenguas. Pero ese hombre es de buen testimonio, temeroso de Dios y hasta el día de hoy está en camino a Dios. Y gente que yo la oí hablar en lenguas, hermanos, hasta por las orejas, hoy en día ya no están en el camino de Dios. Hablar en lenguas es bendición, sí, edifica, sí, pero si no hay el carácter no sirve, hermano. Hablar en lenguas no me convierte en una persona espiritual. Tenga en cuenta eso que el Señor está hablando. Es palabra de Dios. Dios nos está hablando, hermanos. Dios no nos está diciendo que hablar en lenguas es algo que no hay que hacerlo. Nos está diciendo la Biblia que si hablamos en lenguas pero no tenemos amor, de nada nos sirven esas lenguas. ¿Sí? ¿Decimos amén a la palabra de Dios? Amén. Otro concepto errado que a veces la gente tiene de que ser espiritual. Hay gente que dice, la persona que es espiritual canta bonito. La persona que es espiritual danza. La persona que es espiritual está siempre con un cántico hermoso cantándole al Señor. Hay gente que piensa que el que es espiritual canta bonito, que el que es espiritual tiene esa capacidad de cantar bonito. No, el hermano, la hermana cantan hermoso. Hermanos, cantar bonito es un talento que Dios le da a las personas, pero no significa que sea espiritual porque usted cante. Que usted dance tampoco lo hace espiritual. A veces nosotros pensamos, hermano, que ser espiritual es cantar bonito. No estoy en contra
de que le cantemos al Señor, porque yo soy una persona que me gusta apoyar los ministerios de aquellos que Dios les ha dado ese ministerio de cantar, pero quiero enseñarles por la palabra de Dios para que se edifiquen en el fundamento del Señor Jesucristo y no en el fundamento de los hombres, hermano. Hablar bonito, cantar bonito tampoco me hace espiritual a mí. ¿Sabe qué dice el Señor en su bendita y santa palabra? Colóquele atención a lo que dice el Señor. Mire, Mateo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, le voy a enseñar esto. Uno puede cantarle al Señor, pero eso no significa de que esa alabanza verdaderamente Dios la esté recibiendo con agrado. Uno puede cantarle en el mundo, hermano. Yo conozco gente en el mundo que canta música mundana y de vez en cuando le sacan un disco que dicen ellos que es para Dios. O conozco en el mundo cantantes que cantan para los dos bandos, cantan para Dios y cantan para el mundo. Tienen bonita voz, tienen hermosa voz, hermano. Tienen un talento que les dio Dios y lo han explotado, ese talento. Pero de que canten no significa de que Dios reciba esa alabanza. ¿Sabe por qué? Porque para que Dios verdaderamente reciba la alabanza, el danzar, tiene que haber una entrega de usted verdadera. Cuando usted tiene una entrega verdadera a Dios, una entrega sincera a Dios, el Señor se deleita cuando usted le adora. No es simplemente aplaudir, no es simplemente cantar, es hacerlo de corazón. Es hacerlo de corazón, hermano, porque a veces pensamos nosotros que cantar es simplemente cantar con tonalidad, cantar con ritmo, cantar, no, eso está bien, Dios se agrada del orden, eso es bueno también, pero lo que Dios, hermano, tiene en el cielo, ¿sabe que Dios tiene en el cielo de sobra? Ángeles que le cantan y le adoran, y la voz de los ángeles, hermano, no hay ningún hombre que tenga una voz angelical. Aquí en la tierra hay gente que tiene voces muy bonitas, pero ¿usted cree que la voz de un humano es mejor que la de un ángel? Imposible que un ser humano tenga una voz más bonita que la de un ángel. Allá en el cielo Dios tiene voces perfectas que le cantan en la perfección. Pero aquí en la tierra no tiene usted de pronto la mejor voz. Pero si usted le canta de todo corazón a Dios, Dios se deleita, hermano. Dios recibe con agrado lo que usted le da cuando se lo da sinceramente. Pero cuando no le canta de corazón a Dios, el Señor dice, de labios me está honrando simplemente. Por eso, cantar bonito no me hace espiritual tampoco en la iglesia. Tercer punto. Y ahora viene Dios a hablarnos a los predicadores. Yo soy el primero. Predicar bonito, enseñar bonito tampoco me hace espiritual. Tener conocimiento de la bendita palabra de Dios no me hace una persona espiritual. Gracias le doy a Dios por el conocimiento que tengo. Gracias le doy a Dios por lo que he aprendido en estos más de 16 años de estudiar la Biblia. Le agradezco a Dios por lo que he aprendido. Pero yo le digo, hermano y hermana, en esta noche, el que uno predique bonito, el que uno enseñe bonito, el que uno tenga retórica, el que uno tenga elocuencia, el que uno tenga, hermano, cuando predique, hermano, un orden, eso tampoco lo hace espiritual. ¿Sabe por qué? Porque allá en el Antiguo Testamento, hermano, hay un hombre, hermano, que tenía una labia, que tenía un parlamento, hermano, que se lo ganaba al mismo David. La Biblia llama a David el dulce cantor de Israel, pero había uno que se lo ganaba en hablar bonito. ¿Quién era? Su hijo. Segunda de Samuel 15, versículo 1 en adelante. Segunda de Samuel 15, 1 en adelante, dice así:
Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantó Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta de la entrada a Jerusalén. Y a cualquiera que tenía pleito, problemas, y venía el rey a juicio, porque el rey hacía el papel de juez, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mire, él era salamero, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga aparte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito, negocio, y yo les haría justicia? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Absalón, hermano, el hijo que tenía David, de todos los hijos que tenía David, el más bonito, el que tenía el mejor porte, ¿sabe quién era? Absalón. La Biblia dice que de todos los hijos que tuvo David, no había hombre en Jerusalén tan hermoso como él. Dice que desde la cabeza hasta la planta de los pies no tenía ni un solo defecto. Ese hombre era como un modelo. Era un hombre, hermano, muy reconocido, porque era hijo de David, príncipe era. Y un día, la Biblia dice que él decidió rebelarse contra su padre. ¿Y sabe qué hizo? Dice que se armó de gente, de caballos que lo montaran los jinetes, y dice que se hacía a la puerta de la ciudad, y la gente venía de las diferentes tribus con problemas para que el rey juzgara. Y la Biblia dice que cuando venía alguien, él le decía: ¿de qué tribu eres? Y él le decía: soy de tal tribu. Y la gente le decía: uy, donde el rey, porque él tiene que oír mi caso. Entonces le decía: cuéntame tu problema. Y le contaban el problema, y él le decía: tus palabras son buenas. Él les daba unos consejos a la gente muy buenos. Él a la gente le daba unos consejos muy buenos, y fueron tantos los consejos que dio. Oigan lo que le voy a decir: que la gente dejó de amar a David y empezaron a amar a Absalón. La gente se le rebeló a David, si usted no sabía. Y David, hermano, ¿sabe qué le tocó hacer? Coger la familia y los más cercanos que él tenía y los que eran hermanos más fieles a él, y salir huyendo de su propia tierra. Y Absalón se quedó viviendo en donde su padre, hermano, mire, de palabrería, Absalón se ganaba a David sobrado. Tenía buen parlamento, tenía buen consejo, pero él, aunque predicaba bonito, aunque aconsejaba bonito, no lo hacía un hombre espiritual. ¿Usted sabe cómo terminó Absalón? Absalón terminó rebelándose contra su padre y terminó enredado el pelo en un árbol y murió, hermano, asaeteado. Predicar, enseñar, no me hace espiritual tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Predicar, enseñar bonito tampoco me hace espiritual. Está hablándonos Dios, hermano, para enseñarnos ahorita qué es algo verdaderamente espiritual. Número 5, concepto erróneo también de qué ser espiritual. Espiritual me hace que lleve harto tiempo en la iglesia. Este es otro concepto erróneo. Yo puedo llevar en la iglesia un año, y otro en la iglesia puede llevar 10 años, 20 años. Y el que lleva un año puede ser espiritual, y el que lleva 10 años puede ser carnal. Para que ustedes aprendan. El tiempo que yo lleve en la iglesia no me hace una persona espiritual. Nosotros podemos llevar en la iglesia mucho tiempo, hermanos, pero eso no es garantía de que seamos espirituales. ¿Sabe qué dice el Señor en Eclesiastés 4:13? Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. La Biblia dice que mejor es un muchacho pobre y sabio
que un rey viejo que ya no admite consejo para amonestación. Usted puede ser una persona que tiene mucho tiempo en la iglesia, pero si usted es como dice Eclesiastés capítulo 4, versículo número, gloria al nombre del Señor Jesucristo, estamos leyendo 4:13 de Eclesiastés. Si usted es una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia y usted se ha vuelto una persona terca, se ha vuelto una persona que no soporta que le digan algo, no soporta que le llamen la atención, se cumple en usted Eclesiastés 4:13, rey viejo que no admite consejo. En las iglesias hay mucha gente que es rey viejo que no admite consejo. Son cristianos y llevan mucho tiempo en la iglesia, pero se han vuelto tercos y ya no admiten consejo. Y la Biblia dice que mejor es un muchacho pobre y sabio. Hermano, por eso le digo, usted puede ser tal vez ese muchacho pobre y sabio. Puede ser que tenga poco conocimiento. Puede ser que lleve poco tiempo en la iglesia. Pero usted puede llegar a ser espiritual por encima de alguien que lleve mucho tiempo en la iglesia. El llevar en la iglesia mucho tiempo no me hace tampoco espiritual. Y lo vimos por la Biblia. ¿Cuánto decimos amén? Sexto punto, otro concepto errado de lo que es ser espiritual. El cargo que yo tenga en la iglesia. Hay gente que dice, entre más cargos tenga yo en la iglesia, más espiritual soy. O entre el cargo más alto. Hermano, vean, el cargo tampoco me hace espiritual. Le voy a dar un ejemplo. Y no lo voy a leer porque tengo el tiempo poco. Mateo 10, 1 al 4. Le voy a decir qué dice ahí. El Señor eligió a los apóstoles, 12 eligió, y entre ellos eligió a Judas Iscariote. Judas recibió el título de apóstol del Señor Jesucristo. Judas recibió el cargo de apóstol. Judas recibió el nombramiento de parte del Señor. Pero el llamado, el nombramiento, el cargo tampoco me hace espiritual. Usted puede tener un cargo en la iglesia, cualquier, pastor, esposa de pastor, diácono, líder de jóvenes, pero si usted ese llamado, ese cargo que Dios le dio, no lo valora, no le sirve de nada ese cargo que usted tiene en la iglesia. Usted puede tener el cargo de lo que sea, pastor, diácono, líder de jóvenes, de damas. Judas tuvo un cargo, hermano, ser apóstol de Jesucristo. ¿Esto no les parece que es un honor? Apóstol de Jesucristo, ver sido apóstol de Jesucristo, qué honor tan grande. Pero el cargo no le sirvió a él, porque él no se mantuvo en la palabra del Señor. El cargo que usted tenga, si no se mantiene fiel al Señor, tampoco le va a ser espiritual. Ahora vamos a mirar qué es una persona espiritual. Digan conmigo, caras vemos, corazones no sabemos. Hermano, escúcheme lo que le voy a decir, que es bien importante. Esta enseñanza por eso está quedando grabada, para que algún día usted la oiga. En la iglesia nunca menosprecie a nadie. Nunca tenga en poco a nadie en la iglesia. ¿Por qué le digo eso? Porque las personas no se las debe juzgar por sus apariencias. Usted no juzgue a un joven. No, son jóvenes, esos no saben nada. Eso solamente es la locura del momento. No los juzgue. O no diga, ese viejito, esa viejita, eso ya no saben nada. No juzgue nunca a las personas por su apariencia. ¿Sabe por qué? Porque caras vemos, corazones no sabemos, hermano. La Biblia dice en 1 Samuel 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermano, el que conoce a cada uno de nosotros es el Señor Jesucristo. Por eso no tenemos, hermano, que menospreciar a nadie, ni tener en poco a nadie. Tampoco podemos engañarnos, hermano. No nos podemos engañar. No, que la que tiene la falda más larga, esa es la más espiritual de la iglesia. Que la que tiene la blusa hasta acá, hasta el dedo gordo, la más espiritual. No. Lo espiritual no se mide por eso. Cuando le presentaron a Samuel los hijos de Isaí, él pensaba que los más fuertes, los más fornidos iban a ser los que Jehová iba a elegir como rey. Pero él le dijo, no, para ustedes están bonitos, pero estos no me sirven a mí. El que lo llamó para rey fue al que lo tenían por allá cuidando ovejas. Hermano, el Señor, Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Él sí sabe quién es cada uno de nosotros. Él sí sabe si somos o no somos verdaderos cristianos. Nosotros podemos decir que sí somos cristianos verdaderos, pero el que sí lo sabe es Dios. Segundo punto de la segunda parte. Muchas personas tienen buena reputación, buena imagen, pero carecen de una verdadera consagración a Dios. Hermano y hermana, hay personas que tienen carisma. Hay personas que tienen un carisma. Yo no me caracterizo, la verdad, por ser una persona que tiene un carisma que sea tal vez muy bonito. Yo soy una persona normal. Hay gente que tal vez tiene un carisma muy bonito y es respetable, es de Dios. Eso es respetable, es de Dios. Hay gente que tiene un carisma muy bonito que atrae hasta los monstruos, hermano. Es respetable. Pero vemos personas que tal vez no tenemos eso, no porque seamos malgeniadas, sino que la forma de ser de uno es así. Escúcheme, mucha gente tiene un carisma, mucha gente tiene una reputación, pero en el día de Jesucristo va a ocurrir esto. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. La Biblia dice que va a llegar un día en que el Señor va a sacar los secretos de todos nosotros y nos va a juzgar. Hermano, mucha gente que usted, cuando llega al cielo, mucha gente que usted pensó que iba a estar allá primero, no nos va a ver con él. Oye, el predicador que predicaba, que era famoso, ay, el que tenía esos dones de sanidad, uy, por acá no se lo doy, es un ejemplo, porque obviamente en el cielo usted no va a tener eso de acordarse así, es un ejemplo, una analogía que le estoy dando. Y en el cielo, mucha gente que usted la miraba aquí en la tierra, que usted la tenía por grande aquí en la tierra, allá nadie los conoce. No, por acá ni sabemos quién es él. Pero mucha gente que no tenía fama, que no tenía prestigio, que no tenía, hermano, tal vez ese título grande, van a estar allá en el día de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque tenían al Señor. Pero mucha gente en su corazón guardaba cosas. Por eso dice, en el día que Jesucristo juzgará los secretos. Va a llegar un día en que el Señor le va a mostrar los secretos. Engañaba a su esposa, engañaba a su esposo, creía que nunca se iban a enterar, engañaba a su familia, engañaba a la deshonesta aquella. Usted tenía los secretos, pero conmigo no los pudo guardar. Le va a sacar Dios todos los trapitos sucios que tenía escondidos. Y ahí se va a dar cuenta, el carisma no sirvió, la reputación que tenía no le sirvió de nada, porque el día de Jesucristo juzgará los secretos, hermano. Por eso hay que dejarle a Dios todo, no guarde secretos con el Señor, porque Dios va a sacar esos secretos a la luz un día
Y mejor es aquí en la tierra dárselos a Dios y que nos perdone a que nos saque los trapos sucios en el día del juicio y nos perdamos, hermano. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? La persona que verdaderamente es espiritual se la conoce por, oiga, esto tan importante, las huellas que deja, y también el cazador se lo conoce por las pieles. Yo puedo decir, yo soy un buen cazador y yo puedo tener una escopeta. Yo soy un cazador, he cazado hartos animales. Y usted va a la casa de él, a ver, ¿tiene la piel de algún animal que haya matado? No, no tengo ninguna. Ese no es un buen cazador. El buen cazador, él tiene en la casa las pieles de los animales que ha matado. Hermano, el que es espiritual, él tiene un legado, tiene unas huellas que deja. La persona que es espiritual, la persona que verdaderamente es espiritual, hermano, ¿sabe qué? Se la conoce por los frutos que da. El que es espiritual se lo conoce por los frutos que da, hermano y hermana. El que es espiritual se lo conoce por las huellas que deja. La oveja deja huella de oveja. El cabro deja huella de cabro. No es lo mismo. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. La Biblia me habla, la persona que es espiritual se la conoce por los frutos, hermano. La persona que es espiritual se lo conoce por el legado que deja, hermano, el legado que deja. Cuando usted lee Hebreos 11:1, ahí aparecen los héroes de la fe y encuentra, hermano, desde Abel, dice que él fue un hombre de fe. Y después usted encuentra que se habla de patriarcas, se habla de profetas, y la Biblia dice que ellos dejaron un legado, y ese legado que dejaron fue tan grande que se los reconoce en Hebreos 11 como los héroes de la fe. La persona que es espiritual deja un legado. La persona que es espiritual deja huellas. El que es espiritual da frutos buenos. ¿Cómo se sabe si alguien es espiritual? Por las actitudes que tenga frente a los desafíos que la vida le presente. ¿Cómo yo sé, como pastor de mis ovejas, cuáles ovejitas son espirituales y cuáles son carnales? Fácil. Yo no tengo que vivir con nadie para saber si es o no es. Muy fácil. ¿Cómo sé cuál de las ovejas que hay aquí son espirituales y cuáles son carnales? Muy fácil. La Biblia me da la respuesta. Números 14, versículo 24. Mire, Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo un espíritu, vea, diferente, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermano, de 12 espías que mandó Moisés a recorrer la tierra de Canaán, del Jordán en adelante, 2 volvieron con noticias que animaron a la multitud y le dieron ánimo. Caleb el primero. También hubo otro hombre de Dios, hermano, que la Biblia los dejó ahí, hermano, plasmados para que los tengamos, hermano, como ejemplo para el presente. En Números 32, versículo 11, mire, están plasmados, por ejemplo. Números 32, 12, excepto Caleb, hijo de
Jefone, Ceneseo y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. La Biblia dice que Josué y Caleb fueron los que trajeron noticias que alentaron al pueblo. Los otros 10 espías dijeron: había gigantes y éramos como grillos, y había ciudades que tenían unas murallas como hasta el cielo. Fueron a desanimar a la congregación del Señor. En la iglesia, ¿cómo se sabe cuando alguien es espiritual? En toda iglesia van a haber momentos de prueba y de dificultad. Es decir, toda iglesia tiene tiempos de enfriamiento. Toda iglesia tiene tiempos cuando el diablo se levanta. Toda iglesia tiene temporadas cuando la barca se sacude. Esa es la verdad, hermanos. La iglesia no es que está, hermano, ahí quitica, no. La iglesia es como un barco que está navegando. Hay días que el mar está bravo, hay días que el mar está calmado, pero el que maneja el barco es Jesús. ¿Cómo se sabe el que es espiritual? El que es espiritual se mantiene fiel al Señor y fiel a su líder. Fiel al Señor y fiel a su líder. Pero el que no es espiritual, apenas se presenta un desafío, hace como los demás espías. Volvámonos más bien para Egipto. Estos nos trajeron acá a morirnos en el desierto. El que es espiritual, cuando vienen los tiempos difíciles, ese que es espiritual anima a la iglesia a seguir adelante. Ese que es espiritual, cuando vienen tiempos difíciles, apoya a su líder, no le da la espalda, apoya a su líder. El que es espiritual, cuando vienen tiempos difíciles, él dice: nosotros podremos más que ellos, dijo Caleb. El que es espiritual se lo conoce frente a los desafíos, hermano. ¿Cómo sé yo de todos ustedes quién es espiritual? Cuando se han presentado problemitas, dificultades en las actitudes que han tenido, ahí me doy cuenta quiénes son espirituales y quiénes son carnales. Aquellos que cuando se presenta un desafío empiezan a desanimar a los demás, a echarle para un lado, ahí se manifiesta lo que hay en el interior de la persona. Pero aquel que es espiritual, en esos momentos es como Josué, como Aarón, ¿verdad? Sí, Hur fue uno, y el otro fue Josué, ¿sí? Que le dieron las manos a Moisés, levantaron las manos. El espiritual va a estar ahí, ayudando. El carnal va a desanimar y va a criticar a los demás. Si se dan cuenta, hermano, que ser espiritual es diferente a lo que a veces nos han hecho creer. A veces nos han hecho creer que ser espiritual es algo místico. Ser espiritual es alguien que no habla. Ser espiritual es alguien que no se ríe. Ser espiritual es alguien que nunca hace nada. No. Ser espiritual es diferente y lo estamos viendo por la palabra de Dios. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? El Señor nos está hablando, hermanos, porque nos ama. El Señor nos está hablando por medio de su palabra porque Él nos ama y nos quiere edificar. Por eso se llama enseñanza. Primera de Corintios 3:1. ¿Cómo se sabe si alguien es espiritual o es carnal? Primera de Corintios 3:1, vean. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, ya andáis como hombres. Según la Biblia, si dentro de la iglesia hay hermanos peleándose entre ellos, hay hermanos con envidias, si en la iglesia hay gente desunida una con la otra, eso es sinónimo que no son espirituales. Eso lo dice el Señor. Eso significa que no es espiritual. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Hermano, pero gracias le damos a Dios porque Él nos está hablando para mejorar, hermano. ¿Qué me hace espiritual?
¿O cómo conozco a alguien que es espiritual? Punto 5 de la segunda parte. Por el amor y la humildad que muestren en su diario vivir. Esto es lo que me hace espiritual a mí. El amor y la humildad que muestre en el diario vivir. Esto es lo que a mí me hace espiritual. San Juan 13:35. Mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios. San Juan 13:35. Bendito es el Señor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Dice la Biblia, ¿en qué los van a conocer que son mis discípulos?